Bendito sea el nombre del Dios Altísimo. Es una bendición estar una vez más junto a ustedes, lejanos físicamente pero cercanos en la fe, esperando en las promesas de nuestro Dios y esperando vernos de nuevo, pidiendo cada día al Señor que no seamos contagiados de incredulidad ni de miedo, y sabiendo que la palabra de Dios nos anima y fortalece, porque dice primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el misionero Jorge Muller, él dice, la fe no opera en el reino de la posibilidad, no hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe empieza donde termina el poder del hombre. Y vamos a leer la palabra del Señor, y abra su Biblia en Marcos 5, desde el 21 al 23, dice la palabra: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y vamos a pasarnos al versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Vamos a orar al Señor agradeciendo por la palabra. Misericordioso Dios, queremos alabarte y darte gracias porque eres bueno, grande, maravilloso, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso, y llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Y gracias por la palabra que podemos leerla libremente, y gracias porque podemos estar en contacto contigo, buscar la luz de tu presencia siempre y ser guiados y enseñados por medio de esas sabias palabras que fueron recopiladas por aquellos que te siguieron y que escucharon de ti. Bendito seas, bendito Dios. Te damos gracias por esta palabra y pedimos que sea de inspiración, sea de ayuda, sea de bendición, para que todo temor sea echado fuera en el nombre de Jesús. Y clamamos, Señor, por misericordia para todos mis hermanos y hermanas, para todas las personas. Clamamos, Señor Dios, que pongas paz a aquellos que han perdido seres queridos. Bendito Dios, pedimos en esta mañana por nuestro hermano el pastor Jorge Velastegui, toda su familia, que pongas paz en su vida, que tú, misericordioso Dios, consueles sus corazones por tan irreparable pérdida. Misericordioso Dios, y llegamos ante tu presencia para agradecerte por la vida, agradecerte por tenernos con bien y pedirte que sigas bendiciéndonos a todos y todas, que bendigas a todos los pastores y pastoras y que bendigas a todo el pueblo de Dios. Te alabamos y damos gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, mis hermanos y hermanas. El Señor Jesús, cuando, dice la palabra, regresaba de la tierra de los Gadarenos, Él estaba haciendo su ministerio en Capernaum. Es entonces cuando Jairo, uno de los ancianos principales de la sinagoga, que era el responsable de los cultos de los sábados, este hombre que también era parte de los que rechazaban a Jesús, viendo que su hija de 12 años estaba gravemente enferma, es impulsada a buscar la ayuda de Jesús. Miren, el amor por su hija moribunda le obligó a poner a un lado todos los
prejuicios que tenía en contra de Jesús y fue a buscarle. Este hombre, siendo un hombre importante, un hombre de fe, un hombre religioso, tuvo que humillarse y ponerse a los pies de Jesús. Es que miren cuántos relatos encontramos en el Nuevo Testamento que la gente que necesitaba de un milagro del Señor se iba y se postraba a sus pies para rogarle. Y claro, se ponían rostro en tierra y lograban el favor y la misericordia del Señor. Por eso usted, cuando se pone rostro en tierra, mire, cuando usted quiera lograr algo importante en su vida, póngase de rodillas y clámele al Señor. El Señor siempre está esperando el clamor de sus hijos. Y el pastor Ernesto Barrocio, él dice: el suelo está a nivel de los pies de Jesús, porque todos los que tienen cargas están allí. Miren, por eso, si usted tiene enfermedades y cargas, deje a un lado el orgullo y póngase al nivel de los pies de Jesús y el Señor va a hacer su milagro. Por eso recuerde que el Señor no acepta el corazón soberbio, porque a veces quieren darle órdenes a Dios. El Señor espera que nos acerquemos con humildad. Por eso dice en Santiago 4:6 una palabra que es muy interesante: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren, ¿a quién da gracia el Señor? A los humildes. Y Jairo tuvo que humillarse, bajarse de su pedestal de orgullo, pedirle favor al maestro. Pero miren que el Señor, que es todopoderoso, pudo haber sanado a la muchacha a la distancia. Y como al hijo del oficial del rey de Juan 4, del 46 al 54, que no fue necesario que vaya, sino que el Señor a la distancia le sanó. Lo mismo al criado del centurión de Mateo 8, del 5 al 13. Ahí el Señor, mire, bastó su palabra y la fe del centurión para que su criado fuese sanado. Pero esta vez el Señor prefirió ir a la casa de Jairo, prefirió ir caminando con él. Es que el Señor tiene todo planificado, hermanos. Para Él no falta un solo detalle. En el camino, claro que tuvo un retraso, y la parte del texto que no leímos, ahí tenemos en la escritura como una cuña, que es el milagro de la mujer con flujo de sangre. Y este retraso que causó esta mujer anónima, que quería también alcanzar el milagro y la misericordia del Señor, quizá le molestó a Jairo, ya que, miren, dice el texto que cuando el Señor Jesús acabó de ayudarle a esta mujer, antes de llegar a la casa, los criados de Jairo salen presurosos y le dicen: ¿para qué traes al maestro si tu hija ya se murió? Este hombre estaba angustiado porque veía que toda su esperanza se desvanecía. Y leemos en Marcos 5, del 35 al 36, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Por eso el tema de este día es: no temas, cree solamente. Mire, los amigos de Jairo estaban seguros de que Jesús ya no podía hacer nada. Pero con Jesús siempre hay una oportunidad. Cuando el médico dice ya no se puede hacer nada, Jesús sí puede hacer algo, porque Él es el único que puede vencer la muerte. Recuerde que cuando tenemos fe, todo es posible. Y la palabra misma dice que la fe puede mover montañas, si tenemos tan solo un poquito de fe. Por eso nunca hay que darse por vencido. Y Jesús animó a Jairo con esas palabras especiales: no temas, cree solamente. ¡Wow! Imagínense, solamente Jesucristo conoce nuestras penas, ansiedades, temores. Solamente Él puede compadecerse de nosotros. Por eso cada palabra suya es palabra que lleva un mensaje de aliento, de paz. Mire, estas dos palabritas: no temas, cree. Es una antítesis porque parecen dos cosas opuestas. Pero mire, esto nos lleva a pensar en algo más. El Señor nos pide que tengamos fe. En medio de la pandemia que vive nuestro país,
y el mundo entero, el Señor nos pide que tengamos fe, no que tengamos cualquier fe. Por eso yo le pregunto, ¿hacia dónde está direccionada su fe? ¿En quién tiene fe usted? ¿Usted cree en Dios o no? ¿Él está al mando de su vida o no? La humanidad ha tenido fe en muchas cosas inútiles, y con mucho respeto y sin ofender a nadie. Pero muchos han puesto su esperanza en ídolos de piedra, en imágenes de yeso, imágenes de madera o de metales, en cosas hechas por la mano del hombre. Cuando debemos tener presente el segundo mandamiento de la Biblia, no el enseñado por los hombres, el de la Biblia en Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire, en realidad la palabra de Dios dice eso y nosotros no podemos pasarnos por encima. Por otro lado, mire, hay gente que tiene fe en otras cosas. ¿En qué tiene fe un científico? Él tiene fe en la ciencia, en todo lo que él hace. La gente supersticiosa tiene fe en el horóscopo. Están esperando a comprar el periódico para ver qué salió en el horóscopo del día. Tienen fe en la magia, en la brujería. Tienen fe en los talismanes, y si no está su talismán en el bolsillo o en su cartera no salen. Tienen fe en sus amuletos, en piedras, en cristales y una infinidad de cosas. Pero la fe correcta de un creyente en lo espiritual debe estar direccionada al único que es digno de toda fe, hacia el Dios, creador de los cielos y de la tierra, que creó con poder y con gloria todo lo que vemos y lo que no vemos. Y debemos tener fe en su Hijo Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y entregó su vida por nosotros, fue crucificado y al tercer día se levantó de los muertos y ahora vive. Creemos en Él gracias a la palabra de Dios, creemos en Él gracias al testimonio de quienes lo vieron, oyeron, testificaron y registraron sus hechos gloriosos. Y también tenemos fe por nuestra experiencia de vida, la experiencia de cambio que hizo el Señor en nosotros, porque dice la palabra que el que está en Cristo nueva criatura es, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y no hemos sido nosotros ángeles de Dios, porque hemos sido gente pecadora, que se ha arrepentido y que ha buscado la presencia de Dios, y Él ha cambiado nuestra vida porque le hemos creído. Porque tenemos fe en Él, porque creemos en el Dios que todo lo imposible lo hace posible. Y esa clase de fe quería que tenga Jairo en su corazón. Y él quería que comprendiera que para Dios nada es imposible, por eso le dice, no temas. Es decir, no saques tus propias conclusiones, no te dejas llevar por lo que dice la gente, por lo que dice tu familia. Cree solamente. Cree en Dios, porque tú solo nada puedes hacer. Espera en Dios, y por eso a usted también le dice el Señor, espera en mí, aprende a estar quieto, no te desesperes, no saques tus propias conclusiones, cree solamente. El Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Miren, hermanos, la gente anda atemorizada por todas partes y el temor prácticamente paraliza a las personas. Jairo recibe estas palabras, no temas. Y esas palabras del Señor no le dice a cualquiera. Si el Señor le dijera al incrédulo, no temas, a él no le interesaría, porque el incrédulo no cree en nada. No cree en Dios, no cree ni en él mismo. Por eso, mire, el Señor al incrédulo le dice, no temas. Y le dice a este hombre, no temas. Tal vez él ahí empezó a creer en el Señor, comenzó a tener fe en el Señor, comenzó a confiar verdaderamente en el Señor. Mire, Jairo era un hombre religioso, conocía de Dios,
pero tal vez no confiaba en Jesucristo. Él sabía de los milagros de Jesús, pero en ese momento de emergencia, él acudió a los pies de Jesucristo para buscar su ayuda. Mire, pero debemos pensar que Dios no es solamente como el 911 para emergencias. A Él hay que buscarlo siempre. Mire, usted sabe quién es Jesús. Jairo sabía quién era Jesús, pero Jairo fue a buscarlo. Tal vez usted no le está buscando. Busque al Señor Jesucristo. Mire, este hombre, Jairo, él confió que Jesús lo iba a sanar. Pero tenía temor de que Jesús llegue tarde. Y así fue. Y acerca de llegar, dice la lectura, los siervos de la casa le desalentaron, le infundieron temor y dolor en su corazón. Le dijeron, tu hija ya ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Póngaselo en los zapatos de Jairo. ¿Acaso era buena noticia? No. Tal vez Jairo empezó ya a llorar y se le empezaron ya a chorrear las lágrimas por su cara. Pero sabemos que Jesús vino para neutralizar el dolor. Vino para quitar el temor. Él vino para quitar la duda, a quitar el sufrimiento, a quitar la inseguridad, a quitar la enfermedad y para que la muerte huya de su presencia. Porque Él es nuestro Salvador. Es que mire, hay muchos temores que neutralizan a la gente. Pero usted no tema. Mire. Y esto me hace pensar que mucha gente que ha cometido delitos o ha pecado gravemente no puede estar en paz con su conciencia, y usted debe siempre pensar que la conciencia Dios nos puso en nuestro interior. Y por eso hay muchas personas que han cometido delitos y no pueden estar en paz y van y se entregan a las autoridades. Yo creo que en la conciencia está obrando y actuando y moviéndose el Espíritu Santo para llevar a la persona a arrepentirse. Por eso la palabra siempre nos invita a que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, en 1 Juan 1:9. Y me gusta mucho este versículo porque es real, porque Dios es real, porque Dios perdona. Y cuando una persona se reconcilia con Dios, confiesa sus pecados, llega en arrepentimiento, ya no tiene de qué más preocuparse porque la paz vuelve a su vida. Y su conciencia no le acusa de nada. Y por eso dice la palabra de Dios en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso mire, no hay que vivir con temores como mucha gente vive. Por eso no tenga temor al día de mañana. Muchos dicen, ¿qué pasará el día de mañana? ¿Qué pasará en los días que vienen? ¿Qué ocurrirá con nosotros? ¿Qué tal me irá? Pero el Señor neutraliza esas preocupaciones cuando Él dice en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo dice que va a estar? Hasta el fin del mundo. Y no es solamente una promesa, es un hecho real. Porque yo estoy con ustedes a donde quiera que vayan, dice el Señor. Estoy todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso, hermano, no tenga temor si alguien también está amenazando su vida. En el Salmo 56:4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré qué puede hacerme el hombre. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso tenga temor de Dios. Y al que le amenaza, denúncielo. Mire, no puede usted vivir en zozobra. Si alguien está amenazando su vida, amenazando a su familia, denúncielo. Para eso hay autoridades. En cuarto lugar, no tenga temor de lo que va a comenzar. Hay personas que antes de emprender algo ya están con miedo de lo que va a pasar. Antes de empezar ya sacan conclusiones y no quieren arriesgarse. El que no arriesga nunca cruza el río, mis hermanos. El que no se arriesga nunca va a prosperar, nunca va a salir adelante. Siempre va a fracasar porque sus miedos y temores
le detienen y frenan todo lo que quiere hacer. Por eso bien dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus pensamientos. ¿Quieres emprender algo? Hazlo, porque el Señor es tu respaldo, hermano, hermana. Quinto lugar, no tenga temor de acercarse a Dios. Recuerde que al cielo no van los cobardes o los incrédulos. A Dios hay que tener un temor reverente, no hay que tenerle miedo. Por eso dice Apocalipsis 21:8 y subraya en su Biblia. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso, mire, solo los valientes heredarán el reino de los cielos. En Mateo 11:12b, en la versión moderna de H.B. Pratt, dice, el reino de los cielos es tomado a viva fuerza y los valientes lo arrebatan. Mire, solo los valientes arrebatan el reino, dice. Los cobardes no, porque tienen temor de qué dirá mi familia, qué dirán mis amigos, qué dirá la gente. Nunca se vive del qué dirá. Viva su fe, y viva su fe en Dios. Y en sexto lugar, nunca tenga temor a la muerte. Hay personas que saben que están prontas a morir y lo saben y a veces se atemorizan. Pero Jesús les dice en Juan 11, 25, 26, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Usted cree esa palabra? Mire, en todos los casos nosotros vemos, la fe echa fuera todo temor. Por eso nos pide que creamos en aquel que da la vida, porque la fe nos llevará al cielo. A nosotros también nos dice el Señor, no temas, cree solamente. Cuando todo parece desbaratarse a nuestro alrededor, incluso los amigos nos desaniman, todo lo que podemos hacer es aferrarnos a la fe, a las promesas de Dios y saber esperar en Dios. Jairo, él se aferró a las promesas de Dios, no se desesperó, aunque al final quisieron desalentarle. Pero llegó a la casa con Jesús y el Señor entrando a la casa, él dijo, mire lo que dice en Marcos 5 del 39 al 42. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Miren, ¿por qué alborotan? Les dijo el Señor. ¿Por qué hacen tanto escándalo, tanta bulla? ¿Por qué lloran tanto? Es que ahí lloraban a gritos. En ese tiempo lloraban a gritos y así era, cuando fallecía una persona. Pero el Señor, mire, miró cómo se burlaban de él. ¿Y qué hizo? Les echó fuera a toda esa gente incrédula y solo al papá, a la mamá y a los discípulos que estaban con él, solo con ellos ingresó a donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó viva. Mire, para el que cree todo es posible, mis hermanos. La verdadera fe logra lo imposible, por eso tenga fe en Dios. Y todos sus temores van a desvanecerse y aprenda a confiar verdaderamente en Dios. No se crea ni usted mismo, porque bien nos dice en Jeremías 17:9 y otro versículo que me gusta mucho es este, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. Por eso nuestro propio corazón puede engañarnos, porque nuestros pensamientos a veces nos engañan, nuestros prejuicios nos perjudican. Aprenda a confiar en Dios y alcanzará las más grandes victorias de la vida. Por eso, yo vuelvo a insistir, hermanos y hermanas, ningún mal dura para siempre. Créale a Dios,
Confíe en Dios que todas las cosas van a cambiar. Confíe en Dios que la paz total volverá a su vida. Por eso tenga fe. No temas, dice el Señor. Cree solamente. Y que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, para seguir adelante, siempre aferrados de la mano del Señor, siempre confiando en el Señor. Pídale que siempre eche fuera de su mente y de su corazón todo espíritu de incredulidad y que usted pueda siempre aferrarse al Rey de la eternidad, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno y misericordioso. Y cuando le clamamos con todo el corazón, Dios obra poderosamente. Y Dios cambiará nuestra realidad. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Y desde la distancia le mando un abrazo gigante y que yo también pueda estar en sus oraciones. Que el Señor nos bendiga y estaremos orando por todos ustedes. Bendiciones, hermanos y hermanas. Amén.